Tenemos el honor de tener entre nosotros al ilustrísimo señor don Rafael Laguens García, que es presidente electo de la Academia de la Asociación Mundial Veterinaria y a su vez también presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Soria. Bueno, la presentación de don Rafael Laguens, pues la quiero hacer bajo el prisma de que es el primer presidente electo de la Asociación Mundial Veterinaria y también ha sido el primer presidente de la Federación Veterinaria Europea. El doctor Laguens tiene una larga carrera profesional, se licenció en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, se diplomó en alta especialización en tecnología de alimentos por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia, ejerció la clínica veterinaria en el medio rural, ha sido veterinario responsable de una agrupación de defensa sanitaria de ganado porcino y ha gestionado un circuito de inseminación artificial bovina. También ha sido, hasta su jubilación, veterinario titular y veterinario oficial de salud pública de la Junta de Castilla y León. Tendré que decir que ha participado en la puesta en marcha y gestión de varios sistemas de identificación y registro de animales de compañía y de équidos. Ha sido también responsable de diversos medios de comunicación veterinaria, tanto impresos como en línea. Y, como no, pues ha organizado con el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con la Organización Colegial Veterinaria Española, con la Federación Europea de Veterinarios y con la Asociación Mundial de Veterinaria, cursos, jornadas, congresos sobre seguridad alimentaria, veterinaria de salud pública, bienestar animal, sanidad animal, medio ambiente y una sola salud. También hay que decir que es miembro del Comité de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo como experto en formación continuada en veterinaria, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y, como he dicho anteriormente, ha sido presidente de la Federación de Veterinarios de Europa, pero previamente fue vicepresidente. En la actualidad es consejero para Europa de la Asociación Mundial Veterinaria y actualmente pues, trabaja como veterinario autónomo consultor en temas de comunicación, tecnología y educación. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Veterinaria, presidente del Comité Permanente para los Congresos Mundiales de la Asociación Mundial de Veterinaria, presidente del Grupo de Trabajo sobre Comunicación también de la Asociación Mundial y, como he dicho anteriormente, el primer español presidente electo de la Asociación Mundial Veterinaria. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante que es sobre la Asociación Mundial Veterinaria y su visión global de la profesión. Tienes la palabra, Rafael Laguens. Muchas gracias, presidente de la Academia. Es un placer estar en esta institución, invitado en esta institución y también con tantos amigos de España y de fuera de España. Con lo cual, para mí es un placer. Y agradezco mucho la oportunidad de la Academia de poder explicar lo que es una asociación que muchas veces no es bien conocida. Quiero hablar de la Asociación Mundial Veterinaria y de su visión global y lo quiero hacer, bueno, desde luego lo que dice la visión dentro de la estrategia y los estatutos de la Asociación Mundial Veterinaria es que tiene la vocación de ser reconocida y respetada como la voz fiable e influyente de la profesión a nivel global, ni más ni menos. He querido empezar con esta imagen del globo terráqueo para dar una idea del ámbito geográfico, pero también de que el mundo se mueve constantemente y es una cuestión fundamental. Por eso yo quiero hablar también no solamente de la perspectiva geográfica globalmente, sino también en el tiempo. Y en el tiempo quiero hacer unas reflexiones iniciales de la historia de la profesión y de la propia historia de la asociación. Dentro de la profesión, como todos sabemos, la profesión, como la entendemos, se inicia en 1761 con la creación de la primera escuela de veterinaria, que principalmente lo que busca es enseñar públicamente con razonamientos científicos, ¿no? Y olvidar un poco la cuestión empírica. Y el objetivo fundamental, o uno de los objetivos fundamentales,
era la epidemia de peste bovina que ya entonces asolaba Europa. Y también en el nacimiento yo creo que hay una cuestión importante con esa analogía que el propio Bourgelat entiende y utiliza entre el mecanismo del cuerpo humano y animal, lo que sería hoy día uno de los aspectos de One Health. Y todo esto se produce en una época histórica importante como es la Francia del siglo de las luces, la Ilustración y la Enciclopedia, que finalmente acabó en la Revolución Francesa. Pero no solamente con las escuelas. Una vez que se crearon las escuelas y empezaron a salir los primeros veterinarios, los veterinarios se encontraron con el problema de que una vez que salían a trabajar al mundo real, se encontraban que había mucha competencia y que no se les reconocía ese valor añadido que tenían como veterinarios formados científicamente. Y el ejemplo del Reino Unido me parece muy importante porque en 1844 de los 1000 veterinarios que habían egresado de las dos escuelas que existían entonces, Londres y Luxemburgo, se encontraron con ese problema, pero reaccionaron y solicitaron a la reina Victoria que realizara, que promulgara una legislación, en este caso The Royal Charter of Veterinary College, la célula real del Colegio Real de Veterinarios, y realmente se publicó en 1844, creando una corporación pública que reconocía la profesión veterinaria y a raíz de ella solo los miembros de ese colegio, que evidentemente tenían que ser egresados de una escuela veterinaria, podían usar el título de veterinarios. Esto también se produjo en una época importante, que fue la Revolución Industrial, en la cual muchas asociaciones científicas e industriales se crearon. A día de hoy todavía el Royal College existe, Royal College of Veterinary Surgeons existe y todavía sigue marcando los estándares de la profesión veterinaria en el Reino Unido. Quiero recordar que en esta época, y hasta bien entrado todavía en España, coexistían los veterinarios de primera, de segunda, los veterinarios de segunda asimilados, los serradores, los albéitares, etc. Todavía no habíamos sido capaces de poner orden como lo fueron los británicos en tan temprana edad. Y una vez hechas ambas cosas, todavía había algo más por hacer. Y es que no solamente regulando internamente dentro de un país una profesión era suficiente, pues en Europa los veterinarios se daban cuenta que las enfermedades infecciosas de los animales pasaban de un país a otro libremente y prácticamente, bueno, cada uno se quitaba, vendía los animales y pasaba a otros esas enfermedades. Por eso el profesor John Ganji, un joven veterinario de 32 años de Edimburgo, manda una carta a todas las escuelas y revistas veterinarias europeas, del mundo, pero realmente europeas, convocando lo que sería el primer Congreso Internacional Veterinario. Congreso que posteriormente pasó a denominarse Congreso Mundial Veterinario y que fue la cuna de lo que hoy día es la Asociación Mundial Veterinaria. Este primer congreso se celebró en Hamburgo en 1863, junto con la Exposición Agrícola Internacional que se celebraba en esa ciudad alemana. Asistieron 102 veterinarios de 10 países y los temas principales, como pueden ver ahí, era la distribución geográfica de epizootías, las estadísticas internacionales del tráfico internacional y propagación y los procedimientos sanitarios. Y una vez más, la peste bovina continuaba siendo una prioridad para los veterinarios, junto con otras que todavía son actualidad, como la fiebre aftosa, la rabia o la tuberculosis. Aquí vemos en este mapa de la OIE cómo en los años 1860 realmente la peste bovina, tanto en Europa, en Asia y en África, era un azote importante. En esta primera parte quiero hablar un poco de cómo se fueron desarrollando esos primeros congresos. Como digo, el de Hamburgo se centró en la peste bovina, uno posterior en Viena fue también una vez más la peste bovina,
la desinfección de los medios de transporte, la rabia. El Congreso de Zurich de 1867 insistía sobre la peste bovina, pero ya introducía los sistemas de organización de los servicios veterinarios y también un tema importante, la enseñanza desde el punto de vista de la profesión veterinaria, entendida y cómo mejorarla, ¿no? Se había creado las escuelas, pero había que seguir mejorando. En el Congreso Internacional de Veterinaria de Bruselas del 1883, curiosamente, se discutió de un tema que ahora mismo en España es de actualidad, el derecho a dispensar medicamentos, junto con otros como la pneumonía, tuberculosis, etc. Como vemos, y por eso me interesa hacer esta revisión un poco a vista de pájaro o con vuelo de pájaro, para hacer este repaso sobre la profesión y cómo la profesión también ha hecho que las organizaciones internacionales y nacionales se fueran modificando, vemos que hay muchos aspectos que ya se vienen discutiendo desde hace muchos años. Este primer congreso, o este cuarto congreso de Bruselas, fue el primero en ser devorado por la guerra. En aquel momento estaban las guerras de Prusia contra el resto de Europa o contra media Europa, e impidieron o retrasaron la celebración de este congreso. Quiero mencionar el Congreso de París de 1889, donde Louis Pasteur fue presidente de honor, y en ese momento, en los anteriores congresos, no había habido una presencia española, o yo no he detectado en la literatura que he revisado una presencia española, hasta este año de 1889, donde Benito Remartínez Díaz fue uno de los 4 ponentes de un tema que se trataba sobre indemnizaciones en policía sanitaria. Entonces, él fue uno de ellos. No, yo creo que disculparme, está mal puesto, realmente era en servicios sanitarios internacionales, donde él habló. Se habló de pneumonía, de inspección de carnes, etc. Y a este congreso sí que no solamente asistió Benito Remartínez Díaz, que creo que era el director de la revista Veterinaria Española, sino que yo creo que a través de esa revista consiguió que nada menos que 27 congresistas participaran en este Congreso Internacional de París, que por cierto se hizo coincidir o coincidió con la Exposición Internacional de París, donde se inauguró la Torre Eiffel, con lo cual se utilizaba esta manera también de dar prominencia y de dar visibilidad a la profesión veterinaria desde el punto de vista internacional. En este mismo Congreso Internacional, como digo, el doctor Remartínez habló de los servicios sanitarios internacionales, pero además otro veterinario que no era español, el doctor Bayet, habló, no sé si se puede ver, habló para apoyar una de sus ponencias sobre la inspección de carnes, habló de Juan Morcillo, aunque aquí en el texto está escrito y en vez de una O se cambia por una A y pone Juan Morcillo. El doctor se hacía referencia a la obra del doctor Morcillo, de Juan Morcillo Olaya, guía del veterinario inspector, como una referencia internacional para hablar, para apoyar la inspección obligatoria de carnes en todo el mundo. El Congreso de Berna, en el 95, habla de la anatomía, se crea una sección específica de anatomía veterinaria, porque entonces se trataba todavía de unificar la nomenclatura anatómica. En el Congreso de Baden-Baden se habla de medicina comparada, y el 8º Congreso de Budapest marca un hito. Ese congreso lo preside el profesor Utira de Budapest, y en ese congreso, hasta entonces los congresos se habían organizado sin una estructura específica, pero desde este momento se crea una comisión permanente de esos congresos que tienen una secretaría también permanente en la ciudad holandesa de La Haya. Hay un delegado por país, se da continuidad a la organización de los congresos, se crea un reglamento para cómo hacer esos congresos, y además se da voz a los comités nacionales para que propongan tanto temas como ponentes.
El congreso posterior se hace en La Haya y allí se habla de enfermedades tropicales, pero también aparecen dos veterinarios españoles, uno de la Escuela Veterinaria de León, Esteban Pisón, y otro del Laboratorio Municipal de Biología, creo que es, de Barcelona, el doctor Ramón Turrón, que hacen sendas ponencias sobre Streptococcus. El 10º Congreso de Londres es, como ven, por la fecha 1914. Este congreso tuvo una particularidad y es que la fecha de inicio fue el 4 de agosto, se inició, pero realmente a mitad del congreso, no a mitad, sino ese mismo día, al final de ese día, se suspendió y muchos de esos veterinarios que estaban en ese congreso tuvieron que volver a sus países y muchos de ellos dejaron el congreso para tomar las armas y luchar en esa terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se abre un paréntesis que va desde 1914 hasta 1930. Digo que es un paréntesis porque en ese tramo, en ese periodo, no se vuelve a celebrar ningún congreso internacional de veterinaria, pero haciendo caso o mirando un poco a los acontecimientos históricos de aquella época, se crea en ese periodo de entreguerras la Sociedad de Naciones, que es un organismo internacional creado tras el Tratado de Versalles y que antecede a la ONU. Y menciono, esto tiene importancia también para nuestra profesión, porque el Comité Económico de la Sociedad de Naciones propuso facilitar el comercio internacional de animales y sus subproductos y luchar contra la tendencia, que a menudo se hacía muy evidente, de los países de explotar razones sanitarias para proteger su economía. También quiero decir que muchos de los diplomáticos que crearon o intervinieron en la Sociedad de Naciones, posteriormente crearon lo que hoy conocemos como la OIE, la Oficina Internacional de Epizootías. Y en una breve historia de la OIE, que reproduzco aquí, la propia OIE en su historia reconoce que los primeros congresos de veterinaria, en ellos se había estudiado la expansión de las enfermedades y además habían demostrado la imperiosa necesidad de crear una organización internacional de lucha contra las epizootías. Y además, incluso en el de Viena ya se había formulado un reglamento que constituyó los primeros cimientos de la legislación sanitaria posterior. La creación, como digo, de la OIE por esos diplomáticos, o algunos de ellos que habían creado la Sociedad de Naciones, se creó gracias al gobierno francés, que basándose en la experiencia de esos primeros congresos que acabo de mencionar, decidió convocar en 1921 una conferencia internacional para el estudio de las epizootías. En este caso ya a quien se convocaba era a los gobiernos de los países, porque debían de tomar medidas. Hasta entonces habían sido los científicos los que habían reflexionado y habían dado recomendaciones. En este caso, el gobierno francés proponía al resto de gobiernos que tomaran medidas esos gobiernos. Finalmente, en 1924, se ratificó ese convenio con 28 países, entre ellos España, México y Brasil, por mencionar algunos de los países o los 3 países que hoy compartimos esta sesión. Desde entonces la sede está en París y el profesor Emmanuel Leclanche, del que hablaré repetidas veces, fue cofundador de la OIE y además fue el primer director de esta institución. La guerra terminó en 2018 y a pesar de ello, como digo, hasta 2030 no se celebró ningún congreso veterinario. Pero el doctor Emmanuel Leclanche toma la iniciativa y reúne en París el antiguo Comité Permanente de los Congresos cuya oficina, como digo, estaba en La Haya, para intentar relanzar nuevamente esos congresos que habían sido tan importantes. Se nombra como director, como presidente del próximo congreso, a Ferenc Utira,
y de secretario al doctor Biek. Y se decide que el siguiente congreso sería en Londres en 1930, ya que el que mencionaba anteriormente, de 2014, tristemente no se pudo celebrar. Así se hizo, el congreso se celebró en Londres en 1930 y quiero destacar a dos veterinarios españoles que participaron en ese congreso. Uno fue Cesáreo Sáenz Egaña, que no solamente fue representante español, sino que también presentó la ponencia Legislación sobre el ejercicio de la veterinaria. Y otro veterinario fue Cayetano López López, que era director de la revista Higiene y Sanidad Pecuarias y fue enviado entonces no era director, y fue enviado por su director Félix Gordón Ordaz, que además había sido el fundador. Se trató, solo cuando hablo de los temas no trato de todos los temas, simplemente trato de destacar los que me han llamado más la atención a mí en cada uno de los congresos. En este se trata sobre veterinaria y conservación y legislación del ejercicio de la veterinaria. Vuelvo a hablar del doctor Leclench porque en este congreso se designó presidente de la Comisión Permanente de los Congresos. Con esto lo que quiero resaltar la hermandad y la conexión directa que siempre ha existido entre la Asociación Mundial Veterinaria y la OIE. En el Congreso de Nueva York, 4 años más tarde, me llama la atención dos cuestiones. Primero, una vez más, el Congreso se trata de que la profesión veterinaria tenga una repercusión y una visibilidad internacional. Por eso se elige el Hotel Waldorf Astoria como lugar emblemático para celebrarlo. Además, se solicita la creación de un comité internacional permanente de enfermedades parasitarias. Y otra cuestión que me llama la atención es que entre los miembros ordinarios de ese congreso, yo aquí tengo una duda si realmente asistieron, pero hay una gran lista de veterinarios españoles y de instituciones españolas. Nicanor Almarza, Arciniega, Armendáriz, la Asociación Nacional Veterinaria, el Colegio Oficial de la Provincia de Madrid, la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba, la de Madrid y la de Zaragoza, Gordón Ordaz, en fin, yo todavía tengo que ver y determinar exactamente cuál fue esa participación y cómo fue realmente, porque lo único que he podido encontrar en las actas del Congreso es esta relación de lo que ellos denominan miembros ordinarios de países extranjeros. El siguiente Congreso del 38 se celebra en Zúrich, Interlaken, y hay dos temas que me llaman la atención: la producción de alimentos y la reproducción. La enseñanza vuelve a ser de nuevo, y una vez más, tras este congreso, el siguiente se iba a celebrar en Berlín en 1994, se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, por tanto hizo imposible la celebración, y nuevamente, cuando finalmente acaba la guerra, el comité permanente, con el liderazgo del profesor Leclench y un doctor americano importante, el doctor Moller, se vuelve a poner en marcha la iniciativa de los congresos y se pide al gobierno del Reino Unido que invite a todos los gobiernos del mundo para reiniciar los congresos veterinarios en Londres en 1949. No sé, supongo que por cuestiones geopolíticas y de guerra, no se decide, como en el caso anterior, celebrarlo en Berlín y se pasa a Londres en 1949. Este congreso, de él quiero destacar que se centra mucho en la situación mundial de la alimentación, el abastecimiento, cómo la enseñanza veterinaria puede aportar soluciones a los problemas mundiales. No en vano, acabamos de salir de una gran guerra y había que poner en marcha otra vez el sistema productivo y de alimentación del mundo. Quiero destacar también como ponentes a Sir John Boyd Orr, que fue Premio Nobel de la Paz y director general de la FAO, hablando sobre la situación mundial de la alimentación. Sáenz Egaña fue nombrado presidente de honor, uno de los presidentes de honor de este congreso, y también tuvo una participación destacada. El siguiente congreso es el de 1953,
y aparte de los temas que menciona aquí, bioquímica, hormonas, inseminación artificial y patología comparada, este congreso tiene una importancia especial para España porque en él, aunque se elige a Argentina como sede del próximo congreso, realmente Argentina, por motivos que no alcanzo, no tengo el conocimiento en este momento, no lo puede hacer. Se acepta la candidatura de Chile, que tampoco lo puede realizar, y entre varios países, Francia, Austria, Portugal, la URSS, España consigue o da mejores opciones para organizar este congreso y finalmente Madrid organiza el congreso siguiente. Pero previamente al Congreso de Madrid, quiero destacar que el Comité Permanente de Congresos, en una reunión entre congresos celebrada en 1956, da un paso fundamental que también describe por dónde iba la historia de la veterinaria o por dónde iba la profesión veterinaria. Y es la necesidad de crear secciones de asociaciones de especialistas. Cada vez la veterinaria, el ejercicio profesional se especializaba más y necesitaba que los congresos internacionales reconocieran y utilizaran esa peculiaridad y esa característica. Se trataba de fomentar el contacto y la colaboración entre veterinarios que trabajan en un mismo campo y además que esos congresos mundiales tuvieran esa organización o esas secciones más especializadas. Se da un representante en ese comité permanente por cada asociación, se celebraría una reunión en cada congreso de esas diferentes asociaciones. Esas asociaciones debían ser autosuficientes y autónomas y la gestión del congreso se realizaría con la secretaría de ese comité permanente del Consejo. Ahí realmente se crean asociaciones importantes como la de agricultura, asociaciones mundiales, como la de agricultura, la de pequeños animales, la de veterinarios de anatomía, la de buiatría, la de anatomopatología, la de parasitología y la de seguridad alimentaria. Como digo, este Congreso de Madrid, que se celebra en 1959, que es el 16º, es el que crea formalmente la Asociación Mundial Veterinaria. Ya no solamente bastaba con un comité permanente para continuar haciendo funcionar los congresos, sino que se crea una asociación mundial para establecer la unidad de la profesión, para fomentar el prestigio e influencia de la profesión a nivel mundial y además seguir ayudando a la evolución de la ciencia veterinaria. En ese congreso, además, siguiendo esa tendencia de especialización, se funda la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, WASAVA. Allí se presentan los estatutos, 30 veterinarios de 10 países, liderados o presididos por Brian Singleton, crean esa asociación que además sería la encargada de organizar la sección 9 de pequeños animales de los futuros congresos mundiales. Seguías perteneciendo al comité permanente de la Asociación Mundial y, como digo, todo este movimiento lo que hace es crear esas asociaciones internacionales de especialistas. Van surgiendo, en este caso la lideró el Reino Unido, pero poco a poco se va invitando a otros países a unirse a esas asociaciones mundiales de especialistas. Lo mismo pasa con el resto de asociaciones. Me centro ahora en el Congreso de Madrid. Ese congreso que se celebra del 21 al 27 de mayo, se celebra en la Facultad de Derecho de la Complutense. Hay unos 2.000 inscritos de 51 países. Coincide con la Feria Internacional del Campo. Es el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, la entidad encargada de su organización, y su presidente, Ramón Alcázar Olarte, es el presidente, y ya hay otros nombres ilustres de la profesión veterinaria, como Carla Aparici, que es secretario. Y el acto inaugural, este congreso tuvo un gran apoyo institucional. Obviamente, España estaba saliendo y estaba empezando a desarrollarse y estaba empezando a salir de una posguerra, con lo cual, para España, este congreso como país tuvo
una gran importancia. De ahí que las instituciones se volcaran en su apoyo. Me llama la atención que se habla, lógicamente, se van introduciendo temas que hasta entonces no habían sido, el tema de la energía nuclear, pero también la función social de la veterinaria y qué papel podía tener en la utilización adecuada de la energía nuclear la profesión veterinaria. Carlos Luis de Cuenca también intervino en este congreso. En este congreso se acuerda celebrar en Hannover, en 1963, el siguiente Congreso Mundial, porque ese congreso era la celebración del centenario del primer congreso. Quiero hacer un homenaje a Sáenz Egaña y José Manuel, quiero hacer una cita tuya, que además creo que el profesor Galindo en Semblanzas Veterinarias la hace, y dice que se refiere a que Sáenz Egaña siguió trabajando, colaborando en la organización de ese 16º Congreso Internacional. Pero nuevamente, son palabras textuales de la pluma afilada de José Manuel, nuevamente aquellos zoilos del liliputiense espíritu, discípulos suyos, algunos compañeros del Cuerpo Nacional que ocupaban cargos y jerarquías en la veterinaria oficial y en la universidad, maniobraron para que no pudiera ostentar la representación española, como en anteriores ocasiones y en vísperas del Congreso madrileño le fue negado tal honor. Se consideró humillado, pretérido, y entró en una profunda depresión que agravó la enfermedad crónica que padecía y le condujo a la muerte semanas antes de la inauguración de la reunión internacional. Vaya mi homenaje a él. El Congreso de Hannover, como digo, de 1963, además de celebrar el aniversario, el centenario del primer congreso, reunió a 5.000 participantes y creo fue también una especie de homenaje a la contribución de la veterinaria alemana a la ciencia y al ejercicio profesional veterinario mundial, que no había podido intervenir por cuestión de la guerra, como digo, en anteriores congresos. A partir de entonces el congreso dejó de llamarse internacional y como tuvo ya un aspecto más global realmente, por esa participación de tantos países, pues se empezó a llamar Congreso Mundial. En ese congreso el tema de los especialistas, de las asociaciones de especialistas ya queda más, se hace más patente y se cristaliza ya. Y también otro veterinario español, Santos Ovejero, hace una charla en un homenaje que hizo la propia Alemania a las diferentes profesiones en los diferentes idiomas, alemán, español, francés, inglés e italiana. El doctor Santos Ovejero realiza el discurso en español en homenaje a esa veterinaria en lengua española. Posteriormente a estos congresos voy a dejar ya hablar voy a empezar a dejar de hablar de los congresos. Carlos Luis de Cuenca y González, de acuerdo también con Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, y eso es así, fue nombrado secretario tesorero de la Asociación Mundial Veterinaria, llevó la sede a Madrid y además de eso, en otros congresos mundiales como el de Moscú, fue presidente de la Comisión de Conclusiones y en el de Perth, en Australia, fue el autor de la Declaración de Principios de la Profesión Veterinaria que fue aceptada por ese congreso. Como pueden ver, en esta parte de la charla he querido hacer un poco un homenaje a la contribución española a la veterinaria mundial y a la Asociación Mundial de Veterinaria, y no quiero olvidarme del Congreso Mundial de Veterinaria de 2018 de Barcelona, que tuvo la mala suerte de que la Asociación Mundial hizo un cambio, y es que puso en marcha un nuevo sistema y encargó de ese sistema a una empresa canadiense de organización de congresos que no supo organizarlo adecuadamente. Pero sí que científicamente tuvo un gran éxito y eso fue debido, entre otras cuestiones, a que el presidente de la Academia, Arturo Anadón, fue presidente del Comité Científico. Y quiero expresar o hacer el reconocimiento del agradecimiento de la Asociación Mundial al Congreso General
de Colegios Veterinarios de España, que históricamente ha venido apoyando de una forma muy activa a la Asociación Mundial. En esta otra fotografía podemos ver al anterior comité organizador del Congreso Veterinario de Barcelona, con el rey, en el cual podemos ver al anterior presidente Juan Badiola y al actual presidente Luis Alberto en esta foto. No quiero tampoco olvidarme de Bartolomé Anguera, de Francisco Orozco y de tantos otros veterinarios o de otros veterinarios que han estado presentes en la Asociación Mundial Veterinaria y en la Veterinaria Internacional. Y dejo los congresos con esta imagen del mapa del mundo, ya de la OIE también, en el que celebra o visualiza cómo en 2011 la profesión veterinaria y los organismos internacionales, con una acción global, fueron capaces de erradicar esta enfermedad. Vengo a la actualidad, y en la actualidad nos encontramos con una pandemia provocada por SARS-CoV, que tuvo unos precedentes, dijéramos, en 2002 y en 2003, con ese primer síndrome respiratorio agudo producido por un SARS-CoV, y en este trabajo chino de 2007 se habla de que hay que mejorar el conocimiento y la comprensión de la distribución de huéspedes y reservorios, las interacciones animal-animal, humano-animal y la diversidad genética de los virus transmitidos. Aquí habla de murciélagos para prevenir brotes futuros. En eso nos encontramos. Nos encontramos como Asociación Mundial y como profesión veterinaria mundial. La Asociación Mundial Veterinaria, como he dicho anteriormente, tiene la visión de ser reconocida y respetada como la voz fiable e influyente de la veterinaria global, y tiene por misión proporcionar liderazgo global para la profesión veterinaria y promover la salud y el bienestar animal, así como la salud pública mediante apoyo a la educación y a la colaboración. Mediante el apoyo, la educación y la colaboración. La Asociación Mundial entiende la profesión como un edificio que se sustenta en la educación veterinaria, no solo pregrado, sino posgrado y continuada, con varios pilares, entre los que están la salud pública, la salud animal, el bienestar animal, y todo ello atravesado por One Health. Actualmente la Asociación Mundial Veterinaria reúne a 94 asociaciones de todos los continentes y aproximadamente esas asociaciones reúnen a unos 600.000 veterinarios. Puedo mencionar algunas de las asociaciones más importantes del mundo, como la EVMA, la Asociación Veterinaria Americana, el Consejo Federal de Medicina Veterinaria de Brasil, la British Veterinary Association y, como he dicho anteriormente, el Consejo de Colegios Veterinarios de España, la Asociación Sudafricana de Veterinaria, la Asociación Japonesa de Veterinaria y la Asociación Australiana de Veterinaria. He mencionado solamente a algunos de las que pueden ser más conocidos de cada uno de los continentes. La Asociación Mundial tiene un compromiso con el concepto de One Health, de una sola salud, y dentro de las prioridades estratégicas para el periodo 2020-2025 está el bienestar animal, la educación veterinaria, el concepto de una sola salud, que se entiende en diferentes aspectos, y los medicamentos. Y, por supuesto, siempre luchando por mejorar la organización de la asociación y crear cuantas más alianzas, mejor. Por eso, la Asociación Mundial trabaja con esta panoplia de socios. También, nuevamente, es un ejemplo, no solamente la OIE, que ya la he mencionado en repetidas ocasiones y he tratado de hacer visible, de visibilizar esa conexión con la profesión global y también con la Asociación Mundial, la FAO y la Asociación Mundial, la Organización Mundial de Salud. Las tres juntas forman lo que se conoce como el tripartito, pero no solamente organismos internacionales, sino también la Asociación Médica Mundial, la Asociación Mundial de Pequeños Animales, como he dicho, la Asociación de Estudiantes, el Comité Internacional de Medicina Veterinaria y tantas otras asociaciones globales con las que hablamos continuamente y llegamos
intentamos llegar a alcanzar estrategias y sinergias por el bien de la sociedad mundial, por el bien de nuestra profesión. Un ejemplo de ello es la buena conexión y la colaboración mantenida por la Asociación Mundial Veterinaria con la Asociación Médica Mundial. Como algunos de ustedes recordarán, en 2015 se celebró la primera Conferencia Mundial de One Health, organizada por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, por el Consejo General de Colegios Médicos de España y por las dos organizaciones de esa profesión a nivel global. Un año más tarde se celebró también esa misma conferencia en Japón. Los príncipes de Japón asistieron a esa inauguración, apoyaron esa conferencia y, una vez más, la importancia de dar visibilidad a nuestra profesión en estos temas y dar visibilidad al concepto de One Health. También un poco por ilustrar esa buena relación con la Asociación Mundial Veterinaria, por la Asociación Médica Mundial, en el último mes celebraron su Asamblea General Mundial en Londres de forma virtual y la Asociación Mundial Veterinaria fue invitada para continuar debatiendo los temas en común que tenemos. La Asociación Mundial también en este año de pandemia, junto con la OIE, ha hecho dos actuaciones, ha sido dos declaraciones al principio de la pandemia para declarar que las actividades veterinarias fueran designadas en todos los países como esenciales. Eso fue una declaración tanto de la Asociación Mundial Veterinaria de la OIE. Los medios españoles lo recogieron. En algunos países hubo dudas al principio, pero claramente yo creo que este tipo de actuaciones ayudaron a que esas dudas se fueran resolviendo en otros países y realmente la profesión veterinaria, junto con la ganadería, etcétera, hicieran el papel que realmente hemos visto que se ha realizado en apoyo a tantas cosas como la producción de alimentos y no para la cadena alimentaria y también todas las cuestiones relacionadas con salud pública. Pero además al final, y ya cuando las campañas de vacunación se habían puesto en marcha, en muchos países también consultaron y pidieron que hiciéramos una declaración diciendo que debido a que esos servicios eran esenciales, los profesionales veterinarios debían ser tenidos en cuenta en esos planes para priorizar su vacunación. Otra de las actividades que anualmente viene haciendo la Asociación Mundial Veterinaria y desde el año 2008 es celebrar no solamente el Día Mundial de la Veterinaria, sino desde el 2008 hacer un premio, otorgar un premio en ese Día Mundial. Ese premio se otorga, cada año se va cambiando de tema y al final lo que trata es de premiar las organizaciones y reconocer a esas asociaciones que miembros de la World Veterinary Association por los eventos educativos y las celebraciones más destacables de acuerdo con el tema seleccionado cada año. El origen de ese Día Mundial fue la Asociación Mundial y la OIE y actualmente se tiene el apoyo de la plataforma Health for Animals. Otro de los premios que otorga la Asociación Mundial son los premios mundiales de bienestar animal, que reconocen a las personas y organizaciones que han contribuido de una forma cotidiana a que los animales, al bienestar animal, y que han prestado servicios en relación al bienestar animal a esos propios animales, a los propietarios de esos animales o al público en general. Tiene 3 categorías. Hay un premio a cada veterinario de cada una de las 6 regiones de la Asociación Mundial en el mundo. Hay un premio para un estudiante, un premio para un técnico auxiliar veterinario y un premio para una facultad veterinaria que hayan destacado defendiendo el bienestar animal. También hay un programa de becas a estudiantes de veterinaria. Cada año se entregan actualmente 80 becas de $2.500, que para algunos países de este mundo, realmente para esos estudiantes es una gran ayuda. Concretamente, la Asociación Mundial hace ese reparto o hace esa selección en América Latina, África,
norte de África y Medio Oriente, Asia y Oceanía, porque en Norteamérica y en Europa son la Asociación Veterinaria Americana y la Federación de Veterinarios Europeos quien hacen esa distribución o esa selección. MSD, Animal Health, es el que apoya para poder hacer esta acción global de tratar de mejorar, de poner un granito de arena en la mejora de la educación de los estudiantes de veterinaria del planeta. También tenemos una actuación muy decidida en el tema de los medicamentos, donde quiero destacar la participación del doctor Anadón anteriormente, en el anterior grupo de trabajo. Actualmente estamos elaborando a nivel global una lista global de medicamentos veterinarios esenciales para el ganado, cuestión que en un país del primer mundo puede resultar banal, pero para muchos países del mundo es esencial para garantizar que disponen de esos medicamentos, de los medicamentos necesarios, también para poder autoevaluar los sistemas de registro y licencia de esos medicamentos y también para facilitar la supervisión reguladora en esos países. Y otro tema importante también es nuestra participación a nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la OMS, de la OMS y de la ONU, del grupo de líderes de One Health sobre resistencia a los antimicrobianos. La Asociación Mundial Veterinaria designó al profesor Wyss de Canadá para tener funciones de apoyo y asesoramiento o hacer funciones de apoyo y asesoramiento en nombre de la comunidad mundial y garantizar que se tomen las medidas adecuadas en este tema de la resistencia antimicrobiana. En el tema de educación veterinaria, que también nuevamente en lugares como Europa, con la Asociación de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria y su sistema de acreditación, o en Estados Unidos puede resultar un poco innecesario, pero realmente si tenemos una visión global, la educación debe ser de alta calidad en todo el mundo. No vale que unas partes tengan una buena educación veterinaria y otras no, porque las consecuencias de una mala práctica veterinaria las vamos a sufrir todos. Por tanto, ese proyecto trata de mejorar los estándares globales de calidad para la educación veterinaria y además lo que trata es de desarrollar un mecanismo de autoevaluación de esas zonas del mundo donde las escuelas, las facultades de veterinaria de esas regiones del mundo no tienen un sistema propio de acreditación, para que poco a poco vayan desarrollando sistemas de acreditación de la educación lo más adecuados y útiles posible. Además, se está trabajando en un proyecto sobre sostenibilidad mediante formación de paraprofesionales de veterinaria, como la OIE los denomina, porque en muchas partes, sobre todo de África y de partes de Asia, hay zonas que no tienen suficientes veterinarios y tiene que haber una red de paraprofesionales que ayuden, dirigidos adecuadamente por los veterinarios, que ayuden a poner en marcha campañas de vacunación, etc. Como en este tiempo que hemos vivido de pandemia, obviamente la sociedad mundial, como todos, nos hemos movido a base de seminarios virtuales. Al principio del coronavirus, al principio del COVID-19, un poco para elaborar, para analizar qué podíamos hacer y cómo, y a nivel global, y cómo estaba la situación en otros países y por dónde podía ir, un poco más al final para ver cuál fue el impacto de la profesión en la solución de esos problemas del coronavirus y otros temas como pueden ser el cambio climático y el posible impacto que puede tener en las enfermedades y en la seguridad alimentaria, ¿no? También no solamente hemos organizado, sino hemos participado en múltiples seminarios virtuales o conferencias virtuales, tanto del tripartito que he mencionado anteriormente, para hablar de los instrumentos de uso, de cómo usar los antimicrobianos en humanos, animales y el sector de la agricultura, también en avanzar en la participación en el diálogo social a través de la Organización Mundial de la Salud, participando su director general, y también en el reciente G20 hay una cosa que se llama el C20, que es una serie de reuniones que se mantienen por instituciones de la sociedad civil, y en ese marco de reuniones lo que se pretendía
desde el punto de vista de la Asociación Mundial, junto con otras asociaciones que son partners, que son socios, que son con los que tratamos de establecer estrategias y sinergias, se trataba de hablar de cómo poner en la agenda del G20 el concepto de One Health. Y también, obviamente, hay la actividad, no se centra solamente, como pueden ver a la izquierda, en participaciones online con los, en este caso era con la Asociación China y Royal Canin de China, hablando de las perspectivas mundiales de la profesión veterinaria, pero también ya poco a poco la actividad vuelve a ser más presencial y he tenido la oportunidad de estar con Vladimir Platzi, que es el director de la OIE en la región de Europa, para seguir trabajando y colaborando en esa sinergia con la OIE. También he tenido la oportunidad de estar en el Día del Veterinario en México y aprender cosas de los hermanos mexicanos y del potencial, del gran potencial y de la gran realidad de la veterinaria mexicana y latinoamericana. Y también he podido estar con la presidenta de la Asociación de Estudiantes Internacional de Estudiantes, porque también la conexión entre profesión y estudiantes debe ser fundamental y debemos escuchar a los estudiantes para poder ir mejorando esa educación. En comunicación quiero destacar una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es, no sé si conocen, que hay un producto de la medicina tradicional china que es Eiyao, que se obtiene de la piel, del colágeno de la piel de los burros, en este caso, lo que produce la gran demanda de China, que en buena parte de África hay una demanda muy grande de piel de burro, lo cual hace que en algunas partes de África ese instrumento o esa herramienta de transporte esencial para la agricultura africana pues corra el riesgo de desaparecer y de hecho en algunas zonas está desapareciendo con las consecuencias para la producción de alimentos, la vida y la economía de esos países. Ya para acabar también hablando de los congresos, la pandemia nos hizo que el congreso que estaba previsto para 2020 se debía haber celebrado en 2020 en Nueva Zelanda, en Auckland, tuvo que transformarse rápidamente en virtual. Fue un gran éxito esa transformación gracias a la Asociación Neozelandesa, pero el que teníamos previsto para este año 2021 se ha debido posponer porque realmente la cuestión no era solamente, es que los ponentes, en el caso de Nueva Zelanda ya estaba todo hecho, los ponentes estaban ya apalabrados, todo estaba organizado. En este caso, en plena pandemia, era muy difícil ponerse en contacto con los ponentes e intentar hacer alguna cosa a nivel global y mixta o presencial. Pero la buena noticia es que para 2022 el Congreso Mundial Veterinario, con el que empecé hablando la primera edición en Hamburgo, el próximo Congreso Mundial Veterinario, Dios mediante, se celebrará en Abu Dhabi del 28 al 31 de marzo del próximo año. El eslogan es humanidad, sostenibilidad, innovación y futuro. Y las secciones que vamos a tratar son animales de compañía, animales de producción, équidos y camellos, fauna salvaje y conservación, una sola salud, innovación y tecnología veterinaria. Muchas gracias por su atención y vuelvo a disculparme por la espera al inicio por el problema técnico y ha sido un placer poder compartir con todos ustedes esta presentación. Muchísimas gracias, Rafael Laguens, por esta magnífica presentación, no solamente histórica, sino también de proyección de la World Veterinary Association. Y a continuación vamos a dar palabra a los que quieran intervenir. ¿Alguien quiere intervenir? Yo, doctor Laura Arbizu. Doctor Arbizu, tiene la palabra.
Muchas gracias, doctor. También, doctor Aparicio, también pues felicitar al doctor Lagens por la excelente presentación, pero también felicitarle por el cargo que ya está por próximo a asumir, porque como ahorita vemos, pues es electo y como se lo comentamos, pues cuenta con el respaldo para todo este plan de trabajo y por el Gremio Veterinario Mundial, pues con el apoyo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. Desde acá, pues cuente con este apoyo. Hablo en mi calidad de secretaria de esta federación y aparte porque también ya lo integramos en el plan de trabajo y ya también se hizo de conocimiento a nivel nacional. Entonces, sí manifestar esta, que cuenta con nosotros para el desarrollo de todo su plan, de todo el plan de trabajo por el bien común del gremio. Gracias, doctora Arbizu. Como digo, como he dicho en la presentación, yo estoy muy agradecido de los vínculos que mantengo con la Federación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México. Yo solo tengo agradecimiento para todos los compañeros mexicanos, para la Federación, y desde luego creo que, como he tratado de explicar en mi presentación, la profesión tiene una dimensión mundial, internacional, que cada vez es más evidente y que debemos hacer entre todos. Y México, desde luego, es un país fundamental por su situación geográfica entre el Pacífico y el Atlántico, por su gran cantidad, por su gran población y magnífica población, y también por la producción, las producciones ganaderas y también de fauna salvaje y por la naturaleza, ¿no? Creo que es una colaboración muy importante y que yo estoy muy contento de tener esa colaboración y espero que hagamos grandes cosas, todos juntos, todos juntos. Y no quiero olvidarme también del papel que México tiene en toda América Latina también, como Brasil, ¿no? Dos grandes países que, evidentemente todos los demás, ¿no? Pero son dos países, son buena parte de lo que constituye América y América Latina en particular. Muchas gracias, doctora Arbizu. Doctor Andrade, sí, Andrade, que es presidente de la Academia Brasilera de Medicina Veterinaria y ha sido ministro de Agricultura. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentíssimo senhor presidente. Eu queria congratular com o Dr. Rafael Lagens Garcia por sua brilhante conferência, colocando de uma forma muito clara o liderazgo da Associação Mundial de Veterinária, que é uma entidade muito centenária, de 1863, quer dizer, tem uma larga experiência, inicialmente com o Congresso de Hamburgo, em Alemanha, tá? E daí se formou um verdadeiro liderazgo. E agora está sendo um trabalho conjunto, incluso com a Associação Mundial Médica, que é importante. E lá a Associação Mundial Médica foi criada em 1878, pero houve uma interrupção larga nesse período, mas tem uma atividade muito ativa. E também é fruto de los congressos mundiais de veterinária a criação da OIE, hoje nombrada Organização Mundial de Saúde Animal. Foi uma resolução do Congresso Mundial de Veterinária de Londres, no início do ano 1900, em que se propôs a criação de um organismo internacional, governamental,
para se juntar as informações epizootiológicas do mundo e, assim, se tomar as providências necessárias para sustar o desenvolvimento das enfermidades nos diversos países. Então, a Associação Mundial de Veterinária tem seus méritos grandiosos, e nós outros de Brasil, como também de todos os países de América, eu creio, tem muita esperança, muita fé no trabalho que o Dr. Rafael hará à frente da Associação Mundial de Veterinária. Principalmente o Brasil, que é um dos membros fundadores da Associação Mundial de Veterinária. Assim considerado, aqueles países que firmaram no ano 1959, em Madrid, o Acta de la Criação, com esta estrutura e nome da Associação Mundial de Veterinários. Nós quedamos muito felizes, e ao nosso presidente Arturo Analdón, da Real Académica de Ciência Veterinária, as congratulações extensivas ao Dr. Rafael por sua brilhante intervenção, que vai enriquecer cada vez mais a veterinária mundial. Muchísimas gracias, presidente. ¿Quieres contestarle, Rafael? Sí, doctor Joselio Andrade, muchas gracias por tus palabras. Es una gran responsabilidad el reto que me acabas de recordar, y solo lo podemos hacer entre todos. Una persona lo único que puede hacer es escuchar y tratar de coordinar los diferentes equipos de trabajo que deben de hacer que esto realmente fructifique, ¿no? Realmente yo he querido hablar un poco, he tenido mis dudas para hablar de la historia de la Asociación Mundial, pero creía que en un foro como la Academia iba a ser más entendido que en ningún lugar, y además realmente yo todavía no sé toda la historia, me queda mucha historia por conocer, pero yo he hablado de la historia porque creo, yo como futuro presidente, para mí creo que me va a ayudar el entender lo que ha sido la profesión y lo que ha sido el movimiento organizativo a nivel global, para ver cómo desarrollarlo de cara al futuro. Yo agradezco a las personas que como muchos de los miembros de la Academia conocen y dan importancia a la historia. Incluso aprovecho la ocasión para pedir cualquier tipo de información sobre la historia de la Asociación Mundial, pues por favor que la compartan conmigo o que me la hagan saber dónde buscarla. Y también creo que también ha sido evidente que he querido hacer un homenaje a esos personajes históricos de la profesión veterinaria española que son tan queridos, y quería haber hecho una mención a una cita que el doctor Rojo hizo en la presentación, en el homenaje que se hizo a Gordón Ordaz y al profesor Cordero del Campillo, donde decía que esos dos personajes que no se habían conocido estaban unidos por el amor a su país y por el amor a su profesión. El tiempo, yo he tenido esa sensación, y creo, he querido transmitir esa sensación de esa conexión entre esos diferentes veterinarios que a lo largo de la historia han hecho mucho bien a la veterinaria española, pero además lo han hecho porque tenían esa visión global y general de la profesión, desde mi punto de vista. Como digo, vaya el homenaje a todos ellos. Y a la profesión veterinaria en general, y de entrada, y permitirme a la profesión latinoamericana, de la que, como saben, formamos una unidad cultural que nos permite estar hablando y intercambiando ideas, ¿no? Insisto que mi compromiso con los países de América Latina pues es fundamental, es grande, y la reitero, pero no por buscar el bien de España o buscar de América Latina, sino porque todos juntos podemos hacer una mejor veterinaria mundial y podemos prestar un gran servicio a la sociedad mundial, porque creo que tenemos en todos esos países tenemos una veterinaria muy potente. Muy bien. A continuación tiene la palabra la doctora Carmen Cuellar y luego el doctor Antonio Arenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones al doctor Langens. Le doy las gracias por la excelente presentación que ha hecho. También quiero dar las gracias, sobre todo, por el excelente trabajo que hace la Asociación Mundial Veterinaria, por lo que he visto en que la profesión veterinaria figure como una profesión más dentro de One Health. Y quiero dejar constancia y animo a todos los veterinarios, sobre todo por la poca visibilidad que tenemos los veterinarios y que se ha visto, y bueno, ya se ha dicho muchas veces en esta academia, y que se ha visto reflejada en los momentos de la pandemia, en la que los veterinarios hemos pasado con poquísima visibilidad a pesar del trabajo y a pesar sobre todo de que grandes profesores y doctores han salido un poco explicando lo que pasaba. Y sin embargo, la televisión y la población en general no ha tenido constancia de lo que hacemos y sigue sin tener constancia de lo que hacemos los veterinarios en el día a día, lejos de lo que no son la medicina o las producciones animales. Y yo lo único que quiero dejar aquí constancia y dar las gracias y animar a la asociación a que siga dando visibilidad a nuestra profesión dentro de One Health y la importancia que tenemos ahí, desde el punto de vista de la salud pública. No. Rafael, ¿quieres contestarle? Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, y lo que quiero corroborar es que eso que sentimos en España o que percibimos en España se percibe en todo el mundo. Yo creo que eso es una cuestión que debemos simplemente seguir trabajando en el trabajo diario que hacemos, que es la mejor manera de luchar por ese concepto de One Health, pero evidentemente no solamente en ese trabajo diario tenemos que comunicar, y creo que también tenemos que comunicar con un lenguaje que nos entienda la sociedad. Yo creo que la estrategia de comunicación, algunas veces tendemos a utilizar mucho el lenguaje propio de la profesión y tal vez debemos de utilizar otro lenguaje que sea más entendible. En cualquier caso, es un reto, ¿eh? Es un reto. Yo creo que One Health tiene dos retos. Uno, que se conozca en toda la sociedad, y en segundo lugar, poner en práctica más experiencias, más iniciativas en la vida real sobre este tema, ¿no? Y creo que eso, el día a día, muchos veterinarios, o la mayoría de los veterinarios lo están haciendo. Yo creo que en algunas de mis presentaciones suelo poner una diapositiva que he quitado para esta, para no ser, pero creo que dentro de ese diálogo que he hablado, del diálogo que la Asociación Mundial mantiene con la Asociación Mundial Médica, ese es un diálogo que sí, y creo que a nivel nacional, en diversos países, es un buen diálogo, pero hay que ir al día a día. Quiero decir, hay que ir en la medida que tengamos cerca de nosotros algún médico, cualquier profesional, pero menciono a los médicos porque para mí los médicos, guste o no guste, se quiera o no quiera, son los que la sociedad considera como los líderes de la sanidad en cada país, ¿eh? Es decir, son los que ocupan los ministerios, etc. Por eso yo insisto en que ese diálogo, especialmente con todo el mundo, pero especialmente con los médicos y no solamente a nivel institucional, debe intensificarse o debe hacerse, ¿eh? Son mis ideas, ¿eh? Pero por supuesto creo que es un gran reto, una vez más, no para nuestra profesión. Creo que es un gran reto para solucionar los problemas globales de la sociedad global. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Arenas, Antonio Arenas. Gracias, presidente, por la palabra y un recuerdo y un saludo para todos los colegas de la Real Academia. Hombre, yo me sumo a las felicitaciones que se están haciendo a mi buen amigo Rafael Langens y compañero de fatiga, además, por el trabajado recorrido histórico que ha realizado sobre la Asociación Mundial Veterinaria, no sobre la asociación, sino sobre la veterinaria en general, porque ha sido muy trabajado desde sus iniciales o sus difíciles inicios que tenemos ahí. Mi pregunta, en cierta manera, la has contestado ya, porque iba a preguntarte qué futuro le veías al
concepto o al paradigma One Health, pero en cierta medida la has contestado, ¿no? Por eso voy a reformularla como quiera, que efectivamente, como bien has dicho, los médicos pues tienen parte de lo que sería ese de una manera funcional el paradigma One Health. La otra parte la tenemos los veterinarios, entonces debe de haber una buena conexión entre unos y otros para el control de la zoonosis, que en definitiva es lo que es el paradigma One Health, ¿no? ¿Qué se tiene pensado hacer a nivel global al respecto de esa interconexión, de ese feedback que tiene que haber necesariamente entre una profesión y otra? Porque yo creo que ahí es donde actualmente está el reto. Es decir, nosotros nos queremos el paradigma One Health, sin embargo, los médicos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no saben ni siquiera lo que es. Por cierto, hablando de One Health, me dio un pequeño tirón de orejas nuestro querido amigo Bernal Balaz el otro día, porque yo no hacía nada más que hablar de One Health y él decía que tenemos en castellano una palabra que es muy bonita, que es una salud, que empleemos ese término. Digo, pues sí, lleva razón. A ver qué opinas. Y vuelvo a insistir, reitero mi felicitación por tu magnífica exposición que has hecho. Y enhorabuena. Antonio, muchas gracias por tu reconocimiento un poco de que lo que yo tenía dudas, si este relato histórico que he hecho iba a aburrir a la audiencia o iba a servir para la idea que yo quería transmitir. Te agradezco, por tanto, ese reconocimiento específicamente a esa parte. Y respecto a lo de One Health, yo no creo, más que un paradigma, yo creo que es una necesidad. Yo creo que es una necesidad. A pesar de que, obviamente, insisto, no solamente los médicos, pero yo creo que de una manera especial los médicos, y yo tengo una explicación, están tan centrados en su especialización que muchas veces no tienen ni tiempo ni forma de mirar a su alrededor para ver lo que pasa. Lo digo con el más absoluto de los cariños a la medicina, entre otros motivos, porque yo nací en casa de un médico, mi abuelo, mi padrino eran médicos, mi mujer es médico y hablo con total cariño de esa profesión y con ese cariño y con la confianza que tengo, digo lo que digo, y lo digo con todo el respeto. Por tanto, creo que sí que, insisto en que esa es una cosa que debemos hacer, y dentro de la Asociación Mundial, aparte de esas conferencias mundiales que hemos hecho, lo que hemos hecho también, un poco para ir a ese diálogo más en la vida real, es en el grupo de trabajo de resistencia antimicrobiana, hemos invitado a algún médico también para que esté allí. Yo también no creo que el concepto de One Health se limite exclusivamente a médicos y a veterinarios. Yo creo que prácticamente todas las profesiones o toda la actividad humana tiene un papel que jugar en esta materia. Desde luego la agricultura, desde luego la construcción, los políticos. Yo creo que hay los planificadores, yo creo que hay los climatólogos. En fin, no quiero dejarme a nadie, pero creo que tenemos que abrir ese espectro, a cuantos más mejor, y desde luego, insisto, creo que hay que seguir la Sociedad Mundial en eso que decía anteriormente, de intentar aplicarse ese consejo de hablar con lo más cercano en esos grupos de trabajo que tienen cabida y que no son, a lo mejor, un grupo de trabajo donde no tenían, a lo mejor, donde se iban a sentir incómodos, pues invitar a los médicos, ¿no? Esa es un poco la medida que hemos hecho, y desde luego la medida será lo que decidamos entre todos. No es tanto la percepción que yo como presidente electo pueda tener, sino los debates que hagamos dentro de la Asociación Mundial con los diferentes Estados miembros, con las diferentes asociaciones miembros. Pues seguro que hay muy buenas ideas en la cabeza de los veterinarios de las diferentes asociaciones mundiales, ¿no? Y es importante. La riqueza de la Asociación Mundial es la diferencia de perspectivas. La que tiene un veterinario indio, un veterinario sudafricano, un veterinario español, o un veterinario mexicano o un veterinario de Nueva Zelanda, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza, y por tanto tenemos que escuchar y estar atentos
a las experiencias en cada parte del mundo sobre este asunto, ¿no? Tarea también complicada con los pocos medios de que disponemos para atender, pues esto, un planeta y un problema como de One Health, ¿no? Se lleva mejor lo del Colegio de Soria, es más fácil de llegar que la Asociación Mundial Veterinaria. Muy bien. El doctor Juan Antonio Ordóñez tiene la palabra. Juan Antonio, dale al micro. Ahora. Gracias, señor presidente. Digo, yo soy especialista en ciencia y tecnología de los alimentos y he hecho un recorrido histórico del control de los alimentos en España, fundamentalmente, ¿no? Y tengo datos desde 1850, ya te has referido a don Juan Morcillo Olaya, que creo que se merece un reconocimiento. Y sé que aquí en la enseñanza en las escuelas veterinarias, de una forma oficial, no fueron hasta el plan de estudio de 1912. Y el control de los veterinarios por decreto fue en 1906. Pero yo, en esos congresos que ha citado anteriormente, del siglo XIX, que son media docena o más, creo que en Hamburgo, en Zúrich, en Bruselas, etcétera, etcétera, y ya sé que has dicho que en un congreso de ellos se referían al libro de don Juan Morcillo Olaya, ¿no? Pero en estos congresos se han tratado de una forma específica y de una forma amplia la inspección de los alimentos por los veterinarios o el control, o ha sido una cosa ya más moderna, cuando se ha considerado de pleno derecho. No, se ha tratado, claro, yo no quería hacer muy extenso toda la intervención porque en un principio tenía preparado haber dicho de cada congreso qué es lo que se había tratado, pero por supuesto se trató muy desde el principio y sobre todo todo lo que tenía que ver con la tuberculosis y los problemas que tenía la tuberculosis con la leche y con la carne, ¿no? Y sí que en muchos congresos se habla de hacer obligatoria la inspección de carnes. Se hace. He mencionado lo de Olaya por hacerle un homenaje. Sí, sí. No tanto porque fuera en muchos congresos de esos de los principios se empieza, pues yo creo que prácticamente, no sé, desde el segundo, desde el tercero, se empieza a hablar de la inspección de la carne. Y de la inspección, y en muchos de ellos se hace un repaso a cuál era la realidad de los diferentes países. Pero claro, eran muchos. Yo lo que he hecho un poco en mi intervención era ir mencionando lo que salía de novedad, el tema novedoso que trataba ese congreso. No había muchos otros temas y, como digo, desde luego en Europa y bueno, desde luego Alemania, con Ostertag y compañía, estaban a la cabeza de ese tema de la bromatología y de la higiene alimentaria, ¿no? Sin duda, ¿no? En Europa ha sido un tema fundamental, ¿eh? En unos países más que en otros, pero ha sido un tema fundamental, ¿eh? Y no, eso daba para otra charla para hablar de ese tema y cómo ha ido evolucionando. Pero no, sin duda. Yo tampoco he tenido la oportunidad de revisar todos los proceedings, todas las actas de los diferentes congresos, pero en las que he revisado, un poco abuelo de pájaro, sí que el tema de la inspección de alimentos, especialmente de la carne y de la leche, era una constante de esos congresos, ¿eh? Claro, es que aquí en España, en 1852 o 53... Y perdona, mira, también la figura de Sáenz Egaña, lo que iba a hablar allí era precisamente de lo que él conocía. Él iba allí en su condición de director del Matadero de Madrid, ¿eh? Con lo cual, lo que él iba a hablar allí era de ese tema. Uno de nuestros máximos representantes en ese tema iba a Europa y de una manera muy asidua para dar información en los dos sentidos, recibir de allí la información y dar la información de España, ¿no? Claro que aquí en España había dos municipios, el de Játiva, que nombran veterinario a Morcillo, y el de Madrid, a Santos, ¿no? En 1853. Pero en los países centroeuropeos, la inspección de las carnes
de una forma oficial es previa a estos años o dependía de los países? Bueno, depende de los países. De una forma reglada. Sí, depende de los países, pero realmente no tengo el dato comparativo de los diferentes países en cómo se ha hecho. Quizá en alguno de esos, quizá lo que tendría que buscarte es alguno de esos temas, de esas presentaciones que hablan específicamente de ese tema y en aquella época puede desarrollar más este tema. Yo realmente no me ha dado tiempo de ver en cada país, pero como digo, Alemania desde luego en ese tema era puntero, era un país puntero en esa materia. Pero no respecto a cómo se reguló, cuándo se reguló, ese dato no lo tengo en este momento. Bueno, muchas veces, yo cuando, claro, ser presidente de la Asociación Mundial o presidente electo de la Asociación Mundial, no, es imposible conocer todo lo que ha pasado en todos los países del mundo y en diferentes épocas, ¿no? Es difícil, ¿no? Excepto que se vaya a buscar concretamente ese dato, ¿no? Pero ese dato existe y seguro, te digo que no sé si fue en el Congreso de París o en cuál, hay concretamente una ponencia donde se hace una revisión de cómo está y además por eso sale el doctor Morcillo, porque se habla de España y se habla de ese texto que da apoyo, yo creo que fue en ese de París, donde se habla precisamente, entre otros, de ese asunto de cómo está la realidad de la inspección de la carne y de alimentos en los diferentes países europeos de aquella época. ¿Podría tener una copia de ese proceeding? Voy a intentar. Mándame un WhatsApp o un correo electrónico e intento buscarlo, a ver si realmente lo tengo. Algunos de los que he revisado se pueden ver online, pero yo lo busco y te lo mando. Sí. Claro, yo te preguntaría más cosas, pero creo que no es este el momento porque sería muy largo, ¿no? Si nos encontramos en algún momento, lo haremos. Y vale. Muchas gracias por tu información. Solo por decirte una cosa, mi vida profesional la he dedicado a la salud pública y a la inspección de alimentos, con lo cual el tema... Yo le he dedicado a los alimentos. Pues yo soy catedrático de tecnología de los alimentos. Bueno, sigo siendo. Bueno, pues muchas gracias por el recorrido histórico y por la proyección global de la veterinaria en la sociedad actual. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna persona más que quiera intervenir. Bueno, si no es así, pues me gustaría unirme a la felicitación. Creo que don Rafael Laguens ha hecho una presentación magnífica, sobre todo histórica, de la Asociación Mundial de Veterinaria. Yo siempre he considerado, y por eso fue uno de los motivos de la invitación, es que la Asociación Mundial de Veterinaria es la gran olvidada. Yo creo que se desconocían las funciones y objetivos de la Asociación Mundial, que han quedado muy especificadas precisamente en esta magnífica conferencia que ha dado, sobre todo porque él ha hecho una interpretación del nacimiento de la Asociación Veterinaria Mundial y le agradezco, como él bien ha dicho, las menciones a la participación española en cada uno de los congresos. Yo creo que es un buen sistema de hacer profesión, reconocer el trabajo de los demás. Y bueno, yo creo que Rafael Laguens pues recoge la huella que ha dejado en la Federación Veterinaria Europea, ha dejado una huella magnífica y bueno, decir que la Federación Veterinaria Europea hoy día pues es muy conocida en nuestro país, habida cuenta de que ha tenido unas intervenciones realmente magníficas y sobre todo la última que ha sido histórica en el Parlamento Europeo, habida cuenta de que ha habido una moción que se querían prohibir prácticamente todos los antibióticos utilizados en humana en el campo veterinario. Y luego quiero también hacer la mención que el doctor Laguens, dado que él no lo ha dicho, pues contribuyó también mucho en el éxito del Congreso de Barcelona junto con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, presidido en aquel momento por el doctor Badiola. Espero que cuando ocupe la presidencia de la World Veterinary Association, pues va a mejorar su funcionamiento. Seguramente pues va a utilizar el bagaje que tiene en cuanto a la organización de la Federación Veterinaria Europea y bueno, pues yo le deseo todo tipo de éxitos, ¿no? Y me gustaría pues que se diferenciara perfectamente las funciones de la FVE, de la World Veterinary Association, si es posible en un futuro. Y por otra parte, pues destacar las cualidades de don Rafael Laguens. Es un hombre modesto, es un hombre reflexivo, cercano,
tiene una gran formación veterinaria y es un gran conocedor de la profesión. Agradezco por último a todos los profesionales que han asistido a esta conferencia, académicos y sobre todo académicos de México, de Chile, de Inglaterra, Marruecos, Brasil y Colombia. Y con eso damos por clausurada la sesión y solamente me queda pues entregarle pues un diploma de reconocimiento al doctor don Rafael Laguens García por su intervención en la sesión celebrada en el día de hoy con la conferencia titulada La Asociación Mundial Veterinaria y su visión global de la profesión, firmado el secretario general, Sabio Jiménez Pérez, y el que preside Arturo Nadón Navarro. Muchísimas gracias y de nuevo, Rafael, mi enhorabuena. Esperemos que no sea la última intervención que tengas en esta Real Academia. Muchas gracias, presidente. Y gracias a todos, amigos y académicos. Muy bien, nos veremos el próximo día, que tenemos una entrada de un académico. Y bueno, a partir del próximo lunes intentaremos pues hacer las sesiones virtuales y telemáticas, es decir, híbridas, ¿no? Para que podamos mantener sobre todo estos nexos de comunicación entre los académicos españoles y los que están situados al otro lado del Atlántico. El doctor Garza me parece que ha pedido la palabra. Solamente para felicitarles a todos, al amigo Rafael Laguens, y sobre todo para convocarles al próximo Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, en donde habrá una sesión entre las academias veterinarias de Iberoamérica. Creo que vale la pena mantener estos enlaces, y al amigo Rafael Laguens agradecerle su cercanía a México. Tenemos próximamente la sesión de la industria farmacéutica veterinaria, donde él cotidianamente participa, así es que nos seguiremos viendo, y gracias por poner muy en alto el nombre y el espacio para la profesión veterinaria. Yo creo que no es tiempo de pedir que seamos los que participen de manera exclusiva, sino de manera complementaria. Tenemos un tramo de control y una visión transversal muy rica, y esto nos da la fortaleza para convertirnos en líderes en campos tan importantes ante la situación actual de la pandemia y demás, como una profesión integradora de esfuerzos dispersos. Así es que enhorabuena, seguiremos en contacto y gracias por tomarnos en cuenta, doctor Anadón. Muy bien, le agradezco su intervención. Quizás Rafael Laguens quiere contestar, sí. Sí, quiero mandarle un abrazo al doctor Juan Garza, agradecerle toda la información que me hace llegar y que casi no puedo leer, y desde luego agradecer también como representante, como integrante de la profesión mexicana, por el buen trato y el hacerme sentir en casa cuando estoy allí cuando nos vemos en línea, como ahora. Un gran abrazo, ha sido una gran alegría verte aquí. Muy bien, pues yo quisiera dar las gracias también al doctor Garza. Ya sabe que existe un hermanamiento entre México y España, y estamos realmente muy agradecidos que ustedes participen en las sesiones periódicas que tienen lugar en esta Real Academia cada lunes. Yo sé que algunos no pueden participar en este momento porque tienen clases en la universidad, otros pues tienen otro tipo de actividades, pero estamos realmente muy contentos de que por lo menos tengamos un número importante de académicos de la Academia Veterinaria Mexicana en nuestras sesiones. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.